Buenos días a todos. Estamos aquí en este salón de actos del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid para celebrar un acto que es el acto de entrega del Premio Francisco del Pozo a la mejor tesis doctoral realizada en este Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Como asimismo, pues vamos a tener un seminario a cargo del profesor don Camilo José Cela Conde, titulado En busca de los correlatos cerebrales de la belleza. Las condiciones son un poco diferentes a la normalidad. De hecho, creo que esto se viene a llamar nueva normalidad, aunque hay ya mucha gente que lo denomina nueva realidad. No sabemos lo que pueda durar este asunto así, pero en realidad seguimos dentro de lo que se denomina crisis sanitaria. Hemos pasado la fase de estado de alarma, pero seguimos dentro de lo que es crisis sanitaria y como tal está regulado así por el ordenamiento jurídico español, como asimismo por la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pues, bueno, disculpas porque tenga que ser la cuestión en estas condiciones de esta forma, pero es un acto que merecía la pena. Y cuando nuestro director del Centro de Tecnología Biomédica, el profesor Gustavo Guinea, pues me hizo la propuesta, le dije inmediatamente que sí. Evidentemente, son cosas que hay que ir comenzando a implantar, que esta nueva realidad pues vaya pareciéndose cada vez más a esa nueva normalidad y por lo tanto pues la actividad tiene que continuar. Por lo tanto, pues bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo al acto, querido director, cuando quieras. Gustavo. Muchas gracias, rector, y sobre todo muchas gracias por efectivamente la rapidez en decir que sí a mi propuesta, lo cual demuestra muchas cosas y en particular el cariño que tienes a este tipo de actos, en concreto en el CTB y en concreto en relación con lo que estamos celebrando, que son muchas cosas. Porque, bueno, en primer lugar quiero daros gracias a todos porque hoy es un día de celebración en el que estoy encantado de que nos podáis acompañar. Algunos aquí presentes, pocos, claro, lógicamente, y muchos, seguro, a través de la transmisión que se está haciendo por streaming del acto. Y digo que es un día de celebración porque tenemos 4 motivos. El primero ya lo ha adelantado nuestro rector. Es uno de los primeros actos, si no el primero, de esta recuperación de la normalidad, de este camino lento a volver a la normalidad de nuestras actividades. Y lo hacemos con un acto académico y por eso yo creo que es un día de celebración en sí mismo. Pero también yo creo que es un día muy bonito porque el acto en sí mismo, este acto de entrega del Premio Francisco del Pozo, es un acto en el que hacemos 2 cosas. Primero, reconocemos un trabajo y una actividad científica relevante, pero en segundo lugar también recuperamos la memoria de Paco del Pozo y la recuperamos de una manera viva. No la recuperamos de una manera estática, sino que no solamente en nuestra memoria, recordamos a Paco, ahí tenemos su foto, por supuesto, sino que también estamos recordando lo bueno que dejó Paco, que es el centro y su actividad. Y lo hacemos a través de la actividad investigadora a la que él dedicó toda su vida. Entonces, como digo, ya tenemos 2 motivos, pero yo tengo otro motivo más. Y el motivo más es tener también, cómo no, aquí presente a un científico, no solo un científico, yo creo que es un humanista de primera línea, de primera categoría, como es Camilo José Cela Conde, antropólogo, al que en un momento voy a presentar. Y contar con una persona de esta relevancia pues ennoblece y hace, si cabe, todavía más brillante este acto académico de entrega del premio a la mejor tesis doctoral. Y por último, la propia tesis doctoral que vamos a premiar hoy, y no ha sido ningún tipo que no haya ninguna persona mal pensada, es una tesis doctoral muy especial. Es una tesis doctoral muy especial porque fue una tesis que inicialmente
tuvo la codirección de Francisco del Pozo. Desafortunadamente, su muerte truncó la cotitularidad y realmente pues ahora ya solo ha quedado el otro director como director de la tesis doctoral, el profesor Ernesto Pereda de la Universidad de La Laguna, a quien desde aquí nos está viendo porque me dijo que iba a seguir, cómo no, la transmisión. Le mando un cariñoso saludo y un recuerdo y una enhorabuena también. Pero digo, como decía, esta es una tesis que se gestó con Paco del Pozo, o sea que por cuarto motivo yo creo que es un día hoy de celebración. Y sin más prolegómenos, voy, aparte de, como decía, agradeceros muchísimo a todos, en especial a la familia de Paco, que nos haya querido acompañar en este acto, y a las autoridades, por supuesto. Sin más, voy a presentar brevemente a la persona que tenemos. Brevemente, pero creo que hay que hacer un cierto detalle de su actividad porque debemos todos ser conscientes de la riqueza de lo que vamos a presenciar en un momento. Camilo José Cela Conde es profesor emérito de la Universidad de las Islas Baleares y es investigador del Instituto Mixto de Estudios de Redes Cerebrales que se ha configurado entre la Fundación Charo y Camilo José Cela y la Universidad Politécnica de Madrid a través de este centro, ese instituto llamado Taller de los Razonamientos, un instituto dedicado, como digo, al estudio de las redes cerebrales. Camilo ha sido profesor de antropología hasta 2016 en la Universidad de las Islas Baleares y también profesor investigador en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Irvine hasta 2018. Por supuesto, una trayectoria como la suya pues, está repleta de éxitos y de publicaciones en revistas científicas, en las más importantes, no las voy a relacionar aquí. Y además es autor de textos de referencia que han marcado y que son, ya digo, referentes y marcan la docencia y la investigación en la evolución humana. Textos tan importantes como Human Evolution, del 2007, o Processes in Human Evolution, del 2016. Desde 1999 es Fellow de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y también es miembro del Centro para la Investigación y la Enseñanza de la Antropología del Salk Institute y la Universidad de San Diego. Y, por supuesto, es presidente de la Fundación Charo y Camilo José Cela. Y además de todo esto, y para mí es una de las cosas que más aprecio, es también un buen amigo. Así que, sin más, le voy a ceder la palabra para que todos podamos disfrutar de su sabiduría. Camilo, cuando quieras. Ustedes no hay cómo saber hacer las cosas, pero como ha quedado bien claro en la presentación de Gustavo de que yo estoy aquí porque soy muy amigo suyo, pues no se esperaba, me imagino, que fuera capaz de por primera vez y a la primera meterme en un sistema tan complicado, que a partir de ahora va a ser común porque yo estoy contentísimo de inaugurar, por lo que hace al Centro de Tecnología Biomédica, esta nueva normalidad o esta nueva realidad, pero lo cierto es que no deja de ser un poco, ¿cómo les diría yo?, inquietante el que haya que hablar con una máscara puesta. A mí me va muy bien, porque significa que, como seguro que no voy a ser capaz de explicar lo que quiero que ustedes capten, puedo echar la culpa a la máscara, que es que, claro, no se me oye suficientemente. Pero no deja de ser un excelente entrenamiento para el siguiente paso cuando ya hayamos quebrado absolutamente y solo nos queda atracar bancos. La mascarilla es una buenísima iniciación, sobre todo si nos acostumbramos a ella. Yo me había comprometido a hablarles a ustedes de la búsqueda de los correlatos cerebrales de la belleza por una razón muy simple, porque es una aventura científica que hemos hecho a la limón, el grupo de investigación de Mallorca, el grupo de investigación del Centro de Tecnología Biomédica y desde luego en la que Paco del Pozo intervino muchas veces, aunque siempre se negó a que se le dejara el reconocimiento por escrito porque decía que sus aportaciones no valían nada. Bueno, ya saben ustedes cómo era Paco y que eso era lo que cabía esperar.
La historia, la verdad, es que se remonta muy atrás. Se remonta a un congreso que hubo en 1996 en Sudáfrica, al que nosotros acudimos con este póster que está aquí reproducido, con el nombre de le gusta esta piedra. La verdad es que fue el más visitado de todo el congreso y que el presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Paleontología Humana, Henry D. Lambie, nos vino expresamente a preguntar el por qué y el cómo se nos había ocurrido plantear esta cuestión. Sabes que a mí cualquier bifaz HLS como es este que tienen aquí de Swanscombe, del Paleolítico Medio del Reino Unido, me parece de una belleza absoluta. Y bueno, el que lo diga yo no sirve mucho, pero si los dos mayores arqueólogos cognitivos que existen en este momento, Wasburn y Lancaster, lo calificaron como el primer objeto bello, cabe darle cierta credibilidad a su propia belleza. Pero la cuestión crucial que planteábamos en el póster es que el hecho de que a nosotros nos parezca un objeto bello no tiene nada que ver con las intenciones de quienes fabricaron la piedra en sí, quienes la tallaron. Podría ser perfectamente que la hubieran tallado con otras intenciones y que esta simetría tan perfecta tenga que ver con el hecho de que sea aerodinámicamente más eficaz para poder cazar los grandes mamíferos que cazaban nuestros ancestros humanos en aquella época. Cosa que nos introduce una especie de doble camino hacia lo que es la belleza. Por un lado, la belleza es sin duda aquello que percibimos y que nos parece bello. He puesto un paisaje nórdico aquí que, claro, nosotros poco acostumbrados a ese tipo de entorno, pues probablemente una mayoría de los que estamos en esta sala y de los que nos están oyendo calificarían de bello. Pero frente a esta capacidad que tenemos los seres humanos de decidir si algo que estamos viendo es o no es bello, aparece otra vía hacia la belleza, que es la de los artistas, la de los autores de cuadros realistas o no realistas, expresionistas, abstractos, lo que ustedes quieran, como el que está aquí recogido, y que supone, de hecho, producir la belleza. Desde luego, los artistas que se han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, cabe pocas dudas acerca de que estaban buscando un objetivo relacionado con el hecho de alcanzar la belleza. Y sería difícil entender, desde luego, una de las dos vías hacia la belleza sin la otra. Dicho de otro modo, de poco servirían los artistas produciendo sus obras. Pues bien, el estudio prometido con excesiva osadía por mi parte hacia los correlatos cerebrales en la percepción de la belleza se refiere al primero, a la percepción visual de la belleza que llevamos a cabo los espectadores que nos extasiamos más o menos ante una determinada obra y dejamos de lado, por excesivamente compleja, hemos dejado hasta ahora la producción de la belleza. Experimentar con artistas es enormemente complicado, entre otras cosas porque es necesario estar seguro que durante un mes no han consumido ninguna sustancia psicotrópica y eso es una dificultad tan seria como para que el número de sujetos de experimentación caiga pues, de manera dramática. Pero no es que
el estudio de la percepción de la belleza sea sencillo, ni mucho menos. Cuando queremos saber cuáles son los procesos cerebrales que subyacen al proceso cognitivo de la percepción visual de la belleza, nos encontramos con un problema que nos puso inmediatamente sobre la mesa un neurólogo de una talla enorme, Alberto Portera, que era muy amigo nuestro y que no tenía pelos en la lengua. Cuando le hablamos de lo que queríamos hacer a Alberto Portera, nos escuchó muy educadamente y al terminar nos dijo: es un objetivo precioso, es un proyecto interesantísimo, tiene únicamente un pequeño problema, que es que no se puede hacer. Y de hecho dedicó su discurso de entrada en la Real Academia Española a explicar por qué. En ese discurso, Alberto Portera dice lo siguiente, leo textualmente: con la intervención añadida del espectador sensible, las consecuencias del proceso de observación pueden ser infinitas. Bueno, esto es de lo más sensato que pensar. ¿Cómo vamos a creer que todos y cada uno de los millones de personas que van al Prado, al Louvre, el que quieran, a lo largo del año tienen una misma, por decir así, estructura mental a la hora de contemplar cada uno de los cuadros y la misma delante de cada uno de ellos? Habrá quienes sean entusiastas de Velázquez y que Goya les parezca una especie de banalidad, quienes sostengan todo lo contrario. En cualquier caso, el problema que plantea Portera nos lleva a pensar que puede que sea inaccesible al estudio científico la percepción estética, los correlatos cerebrales de la percepción estética, porque por necesidad, y como nos enseñó, bueno, teóricamente los filósofos de la ciencia como Popper, pero en la práctica desde Francis Bacon, la ciencia consiste en controlar variables simples. Pues bien, ¿cómo es posible controlar variables simples cuando el proceso de observación puede tener consecuencias infinitas? ¿En qué nos vamos a fijar dentro de este abanico infinito de detalles importantes o nimios, da igual, que pasan por la mente y por tanto por el cerebro de cada uno de los espectadores? Bueno, estamos hablando de los años 90, ¿verdad? No es que fuera la mejor manera de empezar, pero en ciencia la caballería también es una virtud importantísima. Así que releyendo las aportaciones de los principales autores que pusieron en marcha el terreno de la psicología de la estética, nos encontramos con que Eysenck en 1940 había sostenido ya que dentro de esta enorme complejidad de la estética tenía que existir un factor general. Dicho de otro modo, que esa complejidad tan inmensa tendría que ser reducida hasta cierto punto en términos estadísticos a un factor dominante, algo que pues medio siglo después todavía sostenían autores como Schaeffer, y que nos llevó entonces a la idea todavía absolutamente osada y sin ninguna garantía de éxito de intentar encontrar ese factor general. Para ello, planteamos un primer trabajo experimental entre comillas, porque era más bien un estudio de juicio semántico simplemente, acerca de la relación que existe entre las distintas
variables del juicio estético, que aunque las haya definido hace poco como infinitas, de hecho las principales publicaciones de la psicología de la estética se reducen fundamentalmente a 4. Así que planteamos un trabajo de análisis de juicio semántico con 100 sujetos para que diera una potencia estadística suficiente, a los que se les presentaron 104 láminas en gris, porque tampoco nos importaba demasiado entrar en detalles respecto a la cantidad de sensibilidad estética que estaba implicada. Y se les plantea a todos ellos, ante cada una de las láminas, que las puntuaran de 1 a 9 en las categorías de bello, agradable, interesante y original. Es decir, ante, qué sé yo, pues una foto de Notre Dame, pongamos, que de hecho no es uno de los estímulos que utilizamos, pero cada sujeto tenía que puntuarlo, diciendo, me parece tanto de agradable, tanto de bello, tanto de interesante y tanto de original. Y la matriz de correlaciones que obtuvimos llevó a que los estadísticos de nuestro grupo de investigación nos dijesen que habíamos trampeado con los resultados, porque las correlaciones no solamente eran todas positivas, sino que eran altísimas, llegando al 0,83 entre agradable y bello. Es decir, al 83% de las personas que sostenían que algo era agradable, también sostenían que era bello. Y en el caso menor, el 48% de aquellas personas que sostenían que un estímulo era agradable, también lo daban por original. Inmediatamente hicimos el análisis factorial por ver de encontrar ese factor único por el que suspiraba Eysenck. El resultado del análisis factorial de los juicios emitidos por los participantes llevó a establecer que el peso factorial más alto era el de bello. Es decir, lo que mejor define algo que nosotros queremos decir con otras palabras que nos gusta es que es bello. Pero original, que es el peso factorial más pequeño, es tan alto que ese solo factor con valores propios superiores a 1 explica por sí solo el 74% de la varianza total. Dicho de otro modo, elegimos como factor único bello por razones de su peso factorial, pero incluso el de peso más bajo original es enorme. A partir de ahí comenzó entonces el verdadero trabajo experimental, un trabajo en el que se presentaba a los participantes, después les hablaré mediante qué método, una serie de imágenes ya mucho más elaboradas en color, mucho más unificadas en reflectancia, en luminancia, en fin, en numerosos factores, y presentamos el resultado a las revistas más importantes que existen en el mundo de la ciencia, y una de ellas, los Proceedings de la National Academy of Sciences, en el año 2004 publicó el primer artículo que aparecía en todo el mundo sobre los correlatos cerebrales de la percepción de la belleza. Habíamos encontrado que se activaba al percibir la belleza el prefrontal, no sé yo si con el ratón se puede ver demasiado, desde luego con el láser seguro que sí se verá mejor.
se activaba el prefrontal dorsolateral izquierdo. Como les digo, este fue el primer artículo que se publicó en todo el mundo que relacionaba actividad cerebral con percepción de la belleza, pero ese mismo año, 2004, aparecieron dos más que no habían perdido tanto tiempo en digamos, curarse en salud sobre qué tipo de análisis iban a hacer y simplemente preguntaron las preferencias por las obras de arte, el publicado por Vartanian y Goel unos meses después, identificando como zonas activadas el núcleo cuadrado, el sulcus cingulado izquierdo y los dos giros fusiformes. Y por fin, el fundador de la neuroestética, Zeki Kawabata, publicaron una comparación con resonancia magnética funcional entre estímulos bellos frente a los feos y estímulos bellos frente a los neutros, en el que en el primer caso se activaba el órbito frontal y en el segundo tanto el órbito frontal como el cingulado anterior. Como ven ustedes, la rapidez con la que empezó a avanzar el campo de la neuroestética hacía pensar en que realmente se había abierto una puerta que era casi la caja de Pandora, que no sabíamos hasta dónde llegaba, pero que muy pronto, en 20 experimentos de neuroestética realizados entre 2004 y 2012, resultó que las regiones relevantes en la percepción de la belleza eran casi todo el cerebro. Tienen en rosa las relacionadas con la recompensa, con el placer, con la emoción hedónica, en verde con las del juicio y toma de decisiones, porque al fin y al cabo uno está decidiendo qué es lo que le gusta, y en marrón con la percepción, porque estamos hablando de estímulos visuales. Pues ¿qué? Hemos encontrado ya la mente estética, podemos decir, eureka, el objetivo ha sido alcanzado. Todo lo contentos que estábamos en el 2004 por lo que habíamos obtenido, se nos desplomó en el mismo 2004 al darnos cuenta de que en realidad el enfoque que estábamos llevando a cabo era completamente equivocado. De hecho, en el artículo publicado en el PNAS introducimos una frase final diciendo algo así como: no se nos escapa de que el hecho de que hayamos encontrado activado el prefrontal dorsolateral izquierdo no quiere decir que no existan otras numerosas áreas que además se comunican entre sí. Para que pueda explicarles a ustedes lo verdaderamente equivocados que estamos entonces, hay que dar una especie de marcha atrás, tanto en ciencia hacia la filosofía como en tiempo hacia atrás. El funcionalismo computacional fue una propuesta realizada por dos filósofos, Noam Chomsky y Humphrey, respecto a la necesidad de resolver el problema planteado por Descartes, es decir, el de que mente y cerebro eran dos cosas diferentes y que no podían ni siquiera interaccionar, algo que va en contra absoluta del sentido común, porque si yo pienso voy a levantar una mano y luego la levanto, quiere decir que algún tipo de relación puede haber. Pues bien, en los resúmenes sobre la larga propuesta del funcionalismo computacional llevado a cabo por Ginás en 1987,
quedaron de manifiesto lo que son prácticamente los ejes del paradigma del funcionalismo computacional. En el funcionalismo computacional, los procesos cognitivos se entienden como estados funcionales del cerebro. Dicho de otro modo, la mente es un estado funcional del cerebro. Un estado funcional del cerebro significa que diferentes regiones que pueden estar muy alejadas entre sí en todo el córtex cerebral y de luego en regiones subcorticales, se encuentran funcionalmente conectadas, aunque no sepamos de qué manera pueden estar anatómicamente conectadas. La conectividad funcional se detecta porque estas regiones tienen unas pautas comunes de activación y desactivación, es decir, se activan y se desactivan siguiendo unas curvas que se mantienen a lo largo del tiempo. Y si conseguimos analizar esa conectividad cerebral funcional, llegamos a identificar las redes cerebrales. Pues bien, las redes cerebrales son, hoy por hoy, lo más cercano que conseguimos tener respecto a los procesos cognitivos. O dicho de otro modo, si quieren, y Descartes estaría muy contento, son lo más cercano que tenemos a una descripción de la mente. ¿Y cómo llegamos a estas redes cerebrales y al estudio de esta conectividad funcional? Pues en el año 2004, nosotros no, los filósofos tampoco, pero los físicos sí que habían propuesto que la cognición humana está asociada con pautas de activación y desactivación neural que cambian rápidamente, tienen un carácter dinámico clarísimo y que implican amplias zonas corticales y subcorticales a través de determinadas redes que son las que promueven la integración funcional. Les voy a poner un ejemplo. Este es la red descubierta por Sporn y colaboradores y corresponde a una tarea tan simple como la del tamborileo de los dedos en la mesa. Cuando hacemos este ejercicio, se activa esta red funcional. Claro, todos entendemos que no es como para echar cohetes el haber identificado la red que activa el tamborileo de los dedos. Pero en el año 2001, es decir, identificado una red cerebral importantísima, la que desde entonces se conoce como Default Mode Network y que es la red activada en el estado basal del cerebro. Vamos a definir estado basal del cerebro como aquel en el que se encuentra un sujeto de experimentación en una habitación en penumbra, sin ningún ruido, despierto, con los ojos abiertos, pero que no está realizando ningún tipo de tarea cognitiva. En esa situación se activa una red de regiones mediales en el córtex, aunque también parte de las zonas parietales bilaterales están presentes. Y en el momento en que se interrumpe el estado de reposo, es decir, damos una luz, lanzamos un sonido, le pedimos que haga cualquier cosa, se desactiva la red por defecto. Bueno, qué bien. Si se puede detectar la red por defecto, podemos detectar redes en la percepción estética. Y aquí nos encontramos con el segundo de los problemas
a abordar. El problema es la precisión temporal. Es decir, aquí tienen ustedes una imagen del artículo acerca de la Default Mode Network de Risley y colaboradores del 2001, en el que se puede ver estupendamente una de las zonas que se dan por funcionalmente conectada con otra, la roja con la amarilla, tienen pautas de activación y desactivación que siguen claramente una misma pauta. La conectividad funcional se deduce de esta correlación de series temporales. ¿Pero qué sucede? Que el análisis lo hicieron con tomografía de emisión de positrones. Es decir, que necesitaron 300 milisegundos para poder establecer esta pauta común. En el estado de reposo se puede estar el tiempo que se quiera haciendo medida, aunque no es estrictamente cierto que el cerebro esté en un estado basal. Sí que es verdad que se mantiene esta Default Mode Network durante todo el tiempo que dura el estado de reposo. Pero el problema es que entonces, para encontrar estas series temporales, esta conectividad funcional, necesitamos varios minutos, 5 minutos en este caso, y los procesos cognitivos, como el de la percepción de la belleza, duran pocos segundos. Como mucho, 2. Así que únicamente métodos de neuroimagen que tengan una precisión temporal altísima pueden servir para llegar a las redes estéticas. Las alternativas son electroencefalografía y magnetoencefalografía. Gracias a que el Centro de Tecnología Biomédica cuenta con una excelente máquina de magnetoencefalografía, fue esa la técnica que utilizamos. Como saben ustedes, el magnetoencefalógrafo detecta el campo magnético generado por el movimiento de la corriente eléctrica en las conexiones postsinápticas dentro de la neurona. Se desplaza una corriente eléctrica y por tanto genera un campo magnético. Es 1.000.000 de veces menor que el campo magnético terrestre, pero se puede medir con mucha dificultad, pero se puede medir. Y tiene la ventaja además de que la técnica es no invasiva y que la resolución temporal es altísima, es de milisegundos. De hecho, no teníamos ni tenemos todavía capacidad computacional suficiente para hacer fragmentos tan pequeños. Tenemos que reunir 100 milisegundos para poder ver qué es lo que nos está sucediendo. Y la resolución espacial es aceptable siempre que se combine con una imagen de resonancia magnética del mismo cerebro. Pues bien, el inconveniente que tiene la MEG es la dificultad para alcanzar regiones subcorticales. Para poder alcanzar regiones subcorticales hay que hacer algoritmos que nos permitan identificar fuentes, lo cual no es estrictamente una imagen que hayamos obtenido. En cualquier caso, con este método llevamos a cabo en el año 2013 la identificación de la conectividad funcional en la apreciación estética. Son 24 participantes, 12 de cada sexo, y se midió su actividad cerebral en el estado de reposo y en un juicio de belleza entre 400 estímulos visuales muy diversos, dentro de los artísticos de arte abstracto, de arte clásico, de realista, postimpresionista, en fin, muy diverso, e imágenes de la naturaleza, no necesariamente de puestas de sol maravillosas ni de mares preciosos, sino de autopistas, de aparcamientos, del interior del armario de la ropa de uno de los participantes en el experimento,
en fin, una diversidad absoluta, porque muy pronto nos dimos cuenta a lo largo de los experimentos que la idea literaria de que la belleza está en el interior del espectador es absolutamente cierta. No cabe dar por algo bello absolutamente para todo el mundo. Cada cual tiene que decidir qué es bello para sí. Estos son algunos ejemplos de los estímulos que utilizamos. Por supuesto, unificamos todas las variables que se nos ocurrieron que podían interferir, como la de luminosidad, como la de la dimensión fractal, eliminamos las firmas, en fin, hicimos todo lo que pudimos por unificar las imágenes. Y la tarea cognitiva consistía en, tras la proyección de cada estímulo, durante los 3 segundos siguientes, pedirle al sujeto que dijese, que hiciese, si el estímulo es bello, levante el dedo. Por supuesto, lo contrabalanceamos y la mitad se les pidió, si el estímulo es bello, no levante el dedo, ¿no? Y a partir de ahí realizamos el análisis de la sincronización en la banda beta. Les ahorro todas las discusiones que tuvimos para elegir la banda beta de las áreas activadas en 3 ventanas temporales que les voy a indicar de inmediato. Lo hicimos tanto con un análisis estadístico muy simple de coeficiente de correlación de Pearson como por sistemas no lineales, pero el resultado fue exactamente igual. Y los estímulos los agrupamos para su estudio en 3 ventanas diferentes. Primera de ellas, la del estado de reposo, al que llamamos ventana temporal 0, es decir, desde los 500 milisegundos hasta el momento de la proyección del estímulo. Dejamos transcurrir 250 milisegundos sin tomar ninguna medida, pensando en que era el tiempo necesario para que las señales se trasladaran a las zonas visuales occipitales. La ventana temporal 1 fue la que analizamos los resultados entre los 250 y los 750 milisegundos. Dejamos de nuevo 250 milisegundos de separación y la ventana temporal 2 transcurrió entre los 1000 y los 1500 milisegundos. Experimentalmente habíamos visto que más allá de 1500 milisegundos prácticamente no existía ninguna actividad significativa. Y lo que hicimos fue el estudio de la conectividad en cada ventana, comparando bello y no bello. Es decir, ¿qué le pasaba a los estímulos bellos y no bellos en el estado de reposo? En la ventana 1 y en la ventana 2. Bueno, en el estado de reposo todos ustedes ya saben lo que les va a pasar. Como el sujeto no sabe si el estímulo que se les va a enseñar le va a parecer bello o no bello, no puede haber diferencia ninguna. Sin embargo, en la ventana temporal 1 y en la 2 sí que encontramos diferencia. Y además, hicimos un estudio dinámico dentro de bello, ventana a ventana a lo largo del tiempo, y dentro de no bello, ventana a ventana a lo largo del tiempo. Y el resultado que encontramos fue verdaderamente sorprendente. De entrada, la conectividad funcional en la percepción de la belleza era un proceso completamente dinámico. En el estado de reposo había una alta conectividad en los 500 milisegundos anteriores, es decir, en el resting state, que correspondía a lo que ya habían encontrado Riley y colaboradores, es decir, la deformant nodule estaba completamente activa. Pero en el momento de la proyección del estímulo, como Riley hubiera
predicho inmediatamente, se desaparecía esa conectividad funcional del estado de reposo, porque las redes relacionadas con el estado de reposo se destruyen al ver primero unas luces, que son las del estímulo, y una tarea cognitiva que es la de decidir la belleza sobre él. La disminución era prácticamente la misma, tanto si el estímulo era considerado bello como si era considerado no bello. Sin embargo, en la ventana temporal 2, en el intervalo 1000-1500 milisegundos, se recuperaba una gran actividad cerebral, pero de manera diferente en el caso de los estímulos bellos frente a los que no lo eran. Esto se ve mejor si nos reducimos a esta ventana. Cuando se aprecia la belleza, hay mayor actividad. Así que si realizamos una resta, aquellas diferencias que está relacionada sola con los estímulos bellos, define unas zonas mediales con conexiones también hacia el parietal, mediales que llegan hasta el occipital, algo que recuerda absolutamente, como luego comentaremos, una de las redes del estado de reposo. Esta red estética tardía está aquí representada en distintas perspectivas. La sincronización recuperada, ahora comparamos la ventana 0 con la ventana 2 en el caso de los estímulos bellos. En esta condición de bello, la coincidencia entre el estado de reposo y la ventana temporal 2 es casi absoluta respecto a la Default Mode Network. Es decir, cuando percibimos algo que es bello, activamos esa red que Risley y colaboradores habían sostenido que estaba presente solo durante el estado de reposo. La discusión de por qué esto es así, yo creo que fue el momento más difícil, ¿verdad, Fernando?, de todo el experimento. De hecho, había que presentarlo en un congreso en San Diego en el mes de enero, y cuando me subí al avión no tenía la respuesta. O sea que tuve que pasarme la noche dándole vueltas para ver qué le contaba yo a los americanos. Por desgracia, es demasiado prolijo la explicación acerca de por qué la Default Mode Network y la red estética tardía se parecen tantísimo entre sí, pero les adelanto, para no esconder demasiado, que tiene que ver con esta capacidad que tiene nuestro cerebro en el estado de reposo, cuando estamos semisonolientos, de dar vueltas a los problemas que nos acechan, hasta que, no sé si a ustedes habrán pasado por mí, desde que estudiaba ingeniero me pasa que la solución de problemas que no aparecían durante el día salían por la noche. Esa especie de fenómeno eureka es probablemente lo que caracteriza también a la percepción de la belleza. Ante un estímulo que en principio no nos llama la atención, nuestro cerebro hace un clic y nos enamoramos de él. Pero en realidad, ¿qué proceso mental hemos identificado? Bueno, hay que volver a la jerga de los filósofos, por mucho que me duela por razones que no son necesarias explicar en estos momentos. Un filósofo anglosajón
Lewis, en 1929, definió los qualia como esas estimaciones conscientes y subjetivas que son de carácter individual, algo que solo conocemos nosotros mismos. Es como cuando vamos al médico, es que me duele el brazo, y el médico dice, no le puede doler. Y le dicen, bueno, usted opinará lo que quiera, pero a mí me duele, ¿no? Eso es un qualia. Cuando Crick y Koch en 2003 construyeron su marco de referencia para la conciencia, separaron el problema débil de los qualia del problema fuerte. El problema débil sería qué áreas cerebrales correlacionan con la actividad mental. El problema fuerte es cuál es el contenido subjetivo de la mente. Y Crick y Koch sostuvieron que el contenido subjetivo de la mente nunca sería accesible de manera científica. Mientras que el débil, sí, estas regiones que se activan al percibir la belleza son la solución del problema débil. Pero ¿y el problema fuerte? Yo les voy a presentar una solución, aunque sea incompleta. Nosotros creemos que las redes cerebrales y su dinámica en la apreciación de la belleza suponen una primera aproximación importantísima al problema fuerte. Lo que sucede es que existen numerosos determinantes individuales, las experiencias previas, el estado de salud, el momento en el que uno se encuentra, la edad que tenga, el tipo de sexo, los rasgos históricos, culturales y familiares, se suponen unos determinados sentimientos personales. Así que me atrevo a proponer que se distinga entre lo que es la estructura del quale profundo, que es una red cerebral, y el contenido de ese quale. Es decir, al ver un árbol, activamos unas redes. Estas redes, de momento, no nos dicen si el sujeto dice qué árbol más bonito o qué árbol más feo. Es algo que de momento está fuera de nuestro alcance. Pero en mi opinión, solo de momento. Es posible que avanzando en el estudio de las redes cerebrales podamos decidir también si corresponden a la red bello o a la red feo. Bueno, a este trabajo, como se pueden imaginar, han contribuido muchísimos investigadores. Los principales están aquí mencionados y nunca lo hubiéramos podido llevar a cabo sin la ayuda del Centro de Tecnología Biomédica y el apoyo decidido de Paco del Pozo, que verdaderamente sin él todo va a ser más difícil en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, no nos has defraudado, Camilo, todo lo contrario, creo que ha sido una charla interesantísima y esta misma pregunta pues despierta no pone de manifiesto la profundidad de todos los temas que se están abordando. Sin más, vamos a pasar al núcleo del acto de hoy, que no es otro que conceder el premio a la mejor tesis doctoral defendida, realizada en el CTB y defendida por alguno de las personas participantes en el CTB durante el año 2019. El CTB viene a producir en promedio unas, no me gusta la palabra producir, es demasiado, se vienen a realizar en promedio unas 10
tesis doctorales al año, un buen número, y en el año 2019 el tribunal que juzga estas tesis doctorales pues ha considerado que la tesis dirigida, como decía al principio de mi intervención, antes de Camilo, dirigida por Ernesto Pereda, el profesor Ernesto Pereda de la Universidad de La Laguna, y empezada a codirigir durante buen tiempo, más de la mitad de su desarrollo, por el profesor Francisco del Pozo, dentro del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, la tesis, defendida por el doctor Ricardo Grullá Fernández, ha obtenido el primer premio. Por motivos de la seguridad y de la salud de este acto, voy a abandonar ahora el atril y le voy a pedir, por favor, al premiado, al doctor Ricardo Bruña, que acceda al mismo y que recoja del sobre que previamente ha tenido que guardar las condiciones de cuarentena oportunas, recoja el premio al que ha sido merecedor. Así que, sin más, por favor, sube al atril y luego nos contará un resumen de su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias al centro por otorgarme este premio. No quiero acercarlo mucho para que no se acople. De hecho está apagado, creo. ¿No? No. Ah, vale. Muchas gracias al centro por otorgar este premio. Muchas gracias a todos los que habéis venido hasta aquí, a los que están desde casa o desde donde les deje el coronavirus estar. Muchas gracias al señor rector por venir. Muchas gracias a Camilo por hacer la interesante presentación que ha hecho y en la cual ha contado gran parte de las cosas que yo iba a contar, con lo cual me ha dejado un poquito de aquella manera. Porque, bueno, mi tesis es una tesis... A ver si esto funciona. Compartir pantalla. Ahí estamos. Vale, ahora sí. Mi tesis es una tesis de ingeniería. El título es ese, Simultaneous MEG Recordings for the Study of Source Domain Brain Connectivity in Neurodegenerative Diseases. El título es en inglés, todo lo demás va a ser en castellano, pero originalmente la tesis se escribió en inglés, entonces he querido conservar el título original, que ha sido dirigida por Ernesto Pereda, que es profesor de La Laguna y no puede estar aquí porque, según parece, ser vicerrector de investigación de La Laguna es más importante que estar aquí. ¿Qué vamos a hacerle? Y Francisco del Pozo Guerrero, que lamentablemente no pudo estar en la defensa porque había fallecido el año antes, pero que creo que él sí, en cierto modo, está aquí. Mi tesis es una tesis sobre ingeniería. Es bastante aburrida, entonces voy a intentar explicaros las cosas de la forma más entretenida posible, saltándome toda la parte de ingeniería que pueda, contando un poquito lo que ha contado Camilo ya, porque es sobre magnetoencefalografía y conectividad funcional, y intentando pasar un poquito por encima por las partes más técnicas, que no creo que os interesen demasiado, y yendo a las partes más interesantes, que son, curiosamente, las que yo menos he participado, pero que son las aplicaciones de esta tecnología que se ha desarrollado. Eso es un cerebro. Casi todos tenemos uno. Es el órgano más complejo del cuerpo humano. Posiblemente, si le preguntéis a algún nefrólogo o algún hepatólogo, lo discutirá. Si le preguntéis a algún neurólogo también, porque os dirá que no es un órgano, que son muchos. Pero bueno, podemos decir que es muy complejo. El problema que tiene es que es muy difícil estudiarlo, porque los humanos típicamente estudiamos algo tocando las cosas. Primero con un palo y si vemos que no muerde, lo tocamos con la mano. Y en el caso concreto del cerebro, está protegido dentro de una caja de madera, que es el cráneo, que no nos permite actuar directamente sobre él. Afortunadamente, el cerebro está constituido de neuronas y esas neuronas generan unas corrientes eléctricas y, como bien dijo Camilo, aparecen las dendritas apicales de las neuronas piramidales y cuando hay actividad cerebral se generan corrientes eléctricas que se pueden medir desde fuera, bien mediante electroencefalografía o mediante magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía mide los campos magnéticos que se generan por estas corrientes y es una técnica muy, muy interesante porque mide directamente las corrientes primarias que hay en las neuronas. Por lo tanto, es muy sencillo saber de dónde vienen las corrientes que estamos midiendo desde fuera y saber qué partes del cerebro son las que se están activando. Tiene muchas ventajas. La primera ventaja es el bajo ruido, sobre todo porque la magnetoencefalografía se registra en una sala magnéticamente aislada, que es una caja de metal dentro de la cual no hay ningún campo magnético que pueda interferir con las mediciones que hacemos. Tiene muy alta resolución espacial, como dijo antes Camilo también, mejor que otras técnicas
que tienen similar resolución temporal, pero peor que, por ejemplo, la resonancia magnética, pero bueno, esa tiene otras desventajas en las que no vamos a entrar aquí, pero tiene también una serie de problemas. Es una técnica muy cara, no os voy a decir cómo de cara, muy cara, escandalosamente cara. Consume 10 litros de helio líquido al día, lo cual lo hace aún más caro. Es muy difícil de mantener y utilizar y es cara. Quiero dejar claro cómo de cara es. Nosotros tenemos una máquina de magnetocefalografía en este centro porque teníamos un Paco en este centro, pero Pacos no abundan. Encontramos uno en la vida con mucha suerte, entonces desafortunadamente en el mundo no hay muchas máquinas como esta. Hay unos 150 sistemas MEG en el mundo, 40 en Estados Unidos, 6 en Canadá, unos 50 en Europa más o menos, 27 en Japón porque en Japón les encanta la MEG por alguna razón, y en China posiblemente haya más de 5, pero estos son los que están registrados en MEG Community, que es la página de la comunidad de magnetoencefalografía del mundo, y posiblemente haya algunos centros que no estén registrados ahí todavía. Algunos centros, sabemos que hay centros que ya no están en activo y siguen registrados en esta página, pero bueno, podemos decir que en torno a 150, 200 aparatos de MEG en el mundo. Lo cual lo hace poco útil desde el punto de vista poblacional, porque aunque se pueden hacer cosas muy interesantes científicamente, la aplicabilidad es muy limitada, porque no hay suficientes máquinas en el mundo. Afortunadamente, hay otra forma de medir la actividad del cerebro, que es la electroencefalografía. La electroencefalografía mide directamente las corrientes cerebrales que se generan en el cuerpo humano, pero tiene una serie de limitaciones. Bueno, tiene una serie de ventajas. La principal ventaja es que es barato, mucho más barato que la magnetoencefalografía, pero bueno, prácticamente todo es más barato que la magnetoencefalografía. Un Ferrari es más barato que la magnetoencefalografía. Hay decenas de miles de equipos de electroencefalografía en el mundo, lo cual lo hace muy aplicable a la realidad y es muy fácil de utilizar. De hecho, los sistemas están hechos para que los pueda utilizar cualquiera con un entrenamiento mínimo, aunque hacerlo bien requiere un alto entrenamiento. Es relativamente sencillo empezar a hacer cosas con equipos de electroencefalografía. El problema es que tenemos un mayor ruido y una menor resolución espacial de la que tenemos con magnetoencefalografía, con lo cual no se sabe cómo de bien funciona con respecto a la magnetoencefalografía. No es que funcione mal, es que no se sabe cómo de bien funciona. Y esa es una de las cosas que vamos a intentar resolver con este trabajo. Y el problema de todo esto es que las corrientes que se generan dentro del cráneo se propagan de una forma complicada de predecir. Esta imagen, que es muy bonita, no es mía, es de Wolters, que es un investigador que ha hecho trabajos muy interesantes con modelos de cabeza, modelos de conducción en la cabeza. Yo planeo hacer algún día una figura de este estilo, pero todavía no he conseguido que me quede así de bonita. En este caso tenemos una fuente talámica que genera una serie de corrientes que se propagan por todo el cráneo y llegan al exterior del cráneo, donde tenemos los sensores, de una forma completamente impredecible o muy difícil de predecir. Y hacer estas predicciones, al ser complicado, hace que sea muy complicado saber de dónde vienen las señales que estamos midiendo fuera de la cabeza. Como os decía antes, en magnetoencefalografía esto no sucede. En magnetoencefalografía medimos directamente el campo magnético que genera la flecha verde, entonces sabemos de dónde viene. Entonces decidimos en su momento hacer esta tesis para ver cómo solucionar este problema. Entonces nos planteamos una serie de objetivos. El principal objetivo es ver cómo podemos utilizar los registros electroencefalográficos y magnetoencefalográficos, electrofisiológicos en general, para calcular o estimar, mejor dicho, la conectividad funcional, que es como distintas zonas del cerebro se comunican entre ellas. Como explicó Camilo, la cognición está en cómo las zonas del cerebro se comunican entre ellas para llevar a cabo las funciones que hace. Pues cuál es la mejor manera de hacerlo de manera que nuestra señal esté lo más libre de artefactos, lo más libre de ruidos y sea lo más pura posible, porque necesitamos, como tenemos señales que son muy impuras en origen, necesitamos perder la mínima información posible y mantener a todo lo posible, mantener la calidad de la señal para poder intentar extraer los resultados, las conclusiones más adecuadas de lo que estamos midiendo. Entonces, para ello planteamos objetivos secundarios. Primero, identificar cuál es el mejor algoritmo de reconstrucción de fuentes, que básicamente es cómo es la mejor manera en la que podemos decir una señal que hemos medido en el exterior de la cabeza de qué parte del cerebro viene. Y necesitamos poder decirlo con mucha precisión, porque el cerebro es relativamente pequeño, todo está muy cerca unas cosas de otras y las distintas zonas del cerebro tienen funciones muy diferentes y se comunican entre ellas de forma muy diferente. Entonces es necesario tener una muy gran precisión para poder saber qué es lo que está pasando ahí dentro. También identificar la mejor forma de calcular la conectividad cerebral. Una vez que sabemos qué es lo que está pasando dentro del cerebro, tenemos que intentar saber cómo distintas partes del cerebro se comunican entre ellas. Y eso tampoco es trivial, porque lo que tenemos son una serie de series temporales que indican qué zonas del cerebro se activan o desactivan en un instante determinado, pero tenemos que ver cómo se comunican, cómo
como explicó Camilo, lo hacemos a partir de patrones simultáneos de activación y desactivación, pero hay que identificar esos patrones y hay muchos algoritmos que permiten identificar esos patrones. Entonces, de nuevo, queríamos ver cuál es la mejor manera de identificar esos patrones. Y por último, demostrar que realmente hay aplicabilidad práctica en estos estudios que son no teóricos puramente, porque hemos hecho mediciones también, pero son ingenieriles. Entonces, los dos primeros apartados son la parte de ingeniería, el tercero es la parte más real. Lo podemos decir de otra manera, y es que esta tesis plantea una serie de preguntas. La primera, ¿cómo de bien podemos medir la actividad? ¿Cómo de bien podemos medir qué es lo que pasa en el cerebro con electroencefalografía y magnetoencefalografía? La segunda, ¿cómo de bien podemos medir la conectividad? ¿Cómo podemos medir si partes del cerebro se comunican entre ellas o no? Al hilo de esto, ¿la conectividad se mide igual con magnetoencefalografía y electroencefalografía o no? Si se mide igual, es una muy buena noticia, porque todo lo que encontremos en magnetoencefalografía, que hay muy poquitas en el mundo, podemos aplicarlo a electroencefalografía, que hay muchísimos aparatos en el mundo, con lo cual tenemos un potencial de aplicabilidad muy alto. Y tenemos estudios muy interesantes, de los que os contaré alguno al final, con magnetoencefalografía, que sería muy interesante poder transmitir a EEG. Y por último, ¿todo esto sirve de algo? ¿O estamos solamente jugando con números, que es una cosa que a los ingenieros nos gusta mucho hacer, pero que no sirve de nada en absoluto? Que para una tesis vale, no hay ningún problema, pero en realidad queremos hacer un poquito algo por el mundo real. Bueno, pues os voy a explicar 3 de los estudios que he incluido en la tesis respondiendo a estas preguntas. La primera, ¿cómo de bien mide la MEG y el EEG? Bueno, pues en este caso hicimos un estudio, este fue completamente simulado, pero utilizamos técnicas de simulación bastante avanzadas y bastante interesantes y obtuvimos también resultados muy interesantes que parece que son bastante reales, como os contaré después. Hicimos simulaciones utilizando métodos imperfectos de reconstrucción de fuentes. Simulamos qué señal debería producir, utilizando un método perfecto, un método de muy alta resolución, qué señal debería producir la activación en ciertas zonas del cerebro, fuera de la cabeza, e intentamos, utilizando métodos que no son tan buenos, ver dónde nos localiza esa actividad. Para eso utilizamos varios modelos, un modelo de elementos finitos, un modelo de elementos de contorno y un modelo de una única capa, que es un modelo puramente matemático, puramente teórico. El de elementos finitos es el más preciso de todos, en teoría. El de elementos de contorno es relativamente sencillo, pero también es bastante preciso. Lo que teóricamente no es tan preciso como el de elementos finitos, porque en elementos finitos estás controlando muchas más variables. El cráneo es mucho más complicado de lo que puedes modelar utilizando una técnica de elementos de contorno. Esto es la parte ingenieril, en la que los que seáis ingenieros y habéis trabajado en esto os interesará mucho y ya lo conoceréis. Los que no, posiblemente os interese poco y no os quiero aburrir con ello. Y los métodos matemáticos que antes podían aplicar en magnetoencefalografía suponen que el cerebro está flotando en el vacío. Son los menos precisos de todos, pero son los que se utilizan más porque son muy fáciles de utilizar. Entonces queríamos ver cómo de mal o cómo de bien miden esas técnicas. Los métodos basados en CEN, como os digo, son mucho más complejos y costosos que los otros dos. Entonces hay que investigar si realmente merece la pena ese pequeño paso extra en precisión a costa de que cueste mucho más trabajo, tanto desde el punto de vista de diseño como computacional, obtener resultados. Y lo que encontramos es que, curiosamente, no hay diferencia entre los métodos de elementos finitos y elementos de contorno. Es decir, esos métodos que son tan complicados y que tienen mucho coste computacional, requieren mucha corrección y requieren mucho conocimiento a partir del cráneo de la persona que estamos viendo, apenas mejoran, y de hecho en algunos casos no mejoran en absoluto, la reconstrucción. Aquí lo que estamos viendo es, con distintos métodos, en electroencefalografía y magnetoencefalografía, cuál es el error en milímetros. Vemos que el error está, en el caso de la electroencefalografía, entre 1 y 10 milímetros en la mayoría de los casos, es decir, el error es de menos de 1 centímetro, que 1 centímetro es bastante dentro del cerebro, pero generalmente estamos hablando de áreas funcionales similares cuando nos desplazamos 1 centímetro. Por tanto, parece ser que estos dos métodos son bastante buenos a la hora de medir, de localizar la actividad en el cerebro. Y cuando trabajamos con magnetoencefalografía, el error se reduce drásticamente, baja un orden de magnitud, está entre 0,1 y 1 milímetros, lo cual muestra que la magnetoencefalografía tiene mucha mayor resolución espacial que la electroencefalografía, incluso utilizando el sistema más imperfecto de todos, que es el de una sola capa. El resultado es equivalente al que se puede obtener con electroencefalografía, es decir, utilizando un método que todo el mundo sabe que es imperfecto y que tiene muchos errores, los resultados están por debajo del centímetro
en quizás el 95% de los casos. Lo cual significa que utilizando métodos avanzados, métodos complicados y métodos que se han desarrollado muy recientemente, es posible saber qué actividad está produciéndose en el cerebro y dónde se está produciendo esa actividad a partir de los registros que hacemos en el exterior de la cabeza. Lo cual es muy importante porque si no fuéramos capaces de localizar esta actividad, todo lo que viene después no serviría de nada. Además, como os digo, los métodos basados en elementos de contorno que son relativamente sencillos de utilizar, además están basados en herramientas libres, con lo cual cualquiera puede hacerlo sin tener que pagar una licencia ni nada por el estilo, y se pueden calcular en un ordenador relativamente simple, cualquier ordenador, de hecho, de los que tenemos hoy en día, porque hoy en día todos llevamos en el teléfono móvil más capacidad de cómputo de la que se utilizó en el programa Apolo para llegar a la Luna. Hoy en día, con un ordenador muy sencillo, podemos realizar cálculos que nos permiten saber de qué parte del cerebro viene la actividad que estamos midiendo en los sensores. Además, los errores que estamos viendo, que veíamos que hay distintos niveles de error, desde por debajo del milímetro hasta por debajo del centímetro y quizás en algunos casos por encima del centímetro, no son uniformes a lo largo del cerebro. Hay zonas que se ven mejor y zonas que se ven peor. Aquí tenemos una animación en la que se ve el error en milímetros en distintas zonas del cerebro y se ve que las zonas en las que peor se mide la actividad son las zonas frontales ventrales, que son las que están en la parte delantera e inferior del cerebro, lo cual tiene sentido porque si os han hecho alguna vez un EEG o habéis estado en una máquina de magnetoencefalografía o habéis visto alguna de las imágenes que hemos puesto al respecto, los sensores terminan aquí, en el medio de la frente. Por lo tanto, todo lo que está por debajo de esa zona es muy difícil de medir, no está completamente rodeado de sensores ni en electroencefalografía ni en magnetoencefalografía. Es una cosa que quizás se pueda solucionar cambiando la configuración de los sensores, pero a día de hoy es una limitación que no es de la tecnología, sino de la distribución de los cascos y los gorros que se utilizan. Pero en las zonas más posteriores, estas que están bien cubiertas de sensores, de hecho en esta imagen se ve bastante bien hasta dónde llegan los sensores, las zonas que están bien cubiertas de sensores, el error es muy bajo, lo cual es muy bueno. Significa que realmente estamos midiendo lo que queremos medir. Muy bien. Ahora la cosa es, aparte de medir la señal, podemos medir la conectividad, podemos ver cómo distintas zonas del cerebro se comunican unas con otras. Pues para esto hicimos un estudio en el que utilizamos datos reales, a partir de aquí ya no hay más simulaciones, y registramos una muestra de 12 participantes, a los cuales le hicimos un registro simultáneo de EEG y MEG. Afortunadamente hay gorros de EEG compatibles con aparatos de magnetoencefalografía, entonces podemos hacer registro de las dos señales de forma simultánea, con lo cual tenemos la misma actividad medida de dos formas completamente diferentes que se procesan de forma completamente distinta, pero teóricamente estamos midiendo la misma actividad. Por tanto, sería esperable que los resultados que obtuviéramos serían similares, en caso de que ambas medidas midan de la misma forma la conectividad funcional, cosa que no sabemos. Utilizamos el modelo BEM de 3 capas, que es el modelo bueno que vimos antes. Los pasos los hemos seguido de manera que primero sepamos cómo reconstruir fuentes y luego apliquemos esa reconstrucción de fuentes para ver cómo reconstruir conectividad funcional. Entonces utilizamos el mejor de los métodos anteriores y obtuvimos dos mapas de conectividad funcional, uno con EEG y otro con magnetoencefalografía. Y aquí hicimos un análisis de correlación. La idea es que, como os decía, si los dos métodos miden lo mismo, que es la actividad cerebral, deberían estar correlados. Si hay un incremento en la conectividad funcional observado con magnetoencefalografía, sería esperable que hubiera un incremento en la conectividad funcional observada con electroencefalografía. Por lo tanto, una correlación directa entre las dos matrices de conectividad a lo largo de los sujetos debería darnos información acerca de si estamos o no estamos midiendo. Lo primero, lo mismo, con EEG y MEG, y lo segundo, además, si estamos midiendo bien o mal la conectividad funcional, porque si no estamos midiendo bien conectividad funcional, tampoco vamos a obtener resultados iguales con las dos técnicas, porque las señales son diferentes. Entonces, si medimos cosas que no son lo que queremos medir, estamos midiendo ruido, los ruidos son distintos, por tanto, no habrá correlación entre ambas señales. Entonces, este estudio responde a la vez a dos cosas. La primera, estamos midiendo bien conectividad funcional, y la segunda, miden igual EEG y MEG. Y los resultados son muy bonitos, porque los resultados son similares en ambas técnicas, pero solo o especialmente cuando miramos la banda alfa. La banda alfa es una de las bandas dominantes en el cerebro humano. Ahí tenemos un espectro típico de actividad de un cerebro humano, y en verde tenemos la banda alfa, que es la que tiene el pico más grande, en la que tenemos la mayoría de la potencia de nuestra señal cerebral. Por tanto, la relación señal a ruido
que significa que nuestra señal es más fuerte con respecto a los ruidos que nos rodean, es mayor en la banda alfa, por lo tanto tiene sentido que sea la que mejor se mide. Que no haya correlación en el resto de bandas no significa necesariamente que estemos midiendo mal esas bandas. Simplemente significa que estamos midiendo de forma diferente electroencefalografía y magnetoencefalografía, o de forma diferente la conectividad funcional a partir de magnetoencefalografía y electroencefalografía. De hecho, este estudio es mucho más complejo de lo que os estoy enseñando aquí y con ciertas modificaciones las correlaciones entre ambas técnicas aumentan, eliminando ciertos ruidos que aparecen, pero son cosas de nuevo de ingeniería que posiblemente no os interesen demasiado y si a alguien le interesa, mi tesis es pública y estoy encantado de discutirla con quien quiera aguantar ese tostón. Es una tesis de 250 páginas que ya no se lleva hoy en día, entonces, pues si alguien quiere leerla, estaré encantado de que lo haga y le estaré muy agradecido por tomarse esa molestia. Pero bueno, realmente podemos decir que en la banda alfa al menos podemos medir conectividad funcional y podemos medirla igual de bien o casi igual de bien con EEG y con MEG, lo cual es muy, muy interesante. Además, de nuevo, los errores que encontramos no se distribuyen de forma uniforme por el cerebro, sino que tienen una localización espacial muy concreta. Son esos, aquí hemos dibujado el 5% de los enlaces que mejor se miden en rojo y el 5% de los enlaces que peor se miden o que menos están relacionados en magnetoencefalografía y electroencefalografía en azul. Y si os fijáis, los enlaces azules están en la zona frontal ventral, que es exactamente la zona en la que tenemos la peor calidad de señal tanto en EEG como en MEG, con lo cual tiene sentido que las zonas que peor medimos sean las que menos relacionadas estén en EEG y en MEG, porque son las zonas en las que hay más ruido. Si medimos peor nuestra señal, lo que vamos a hacer es medir más ruido o tener una relación señal a ruido menor. Este resultado nos confirma que realmente lo que estamos haciendo tiene sentido, porque podrían salirnos correlaciones muy altas por artefactos, pero las localizaciones espaciales de nuestras correlaciones coinciden con un estudio de simulaciones completamente distinto que tiene como resultado que esas son las zonas que peor deberíamos medir, con lo cual los resultados son bastante robustos. Y son muy buenos, porque nos dice que, al menos cuando trabajamos en la banda alfa, la conectividad funcional medida con magnetoencefalografía debería ser posible medirla con electroencefalografía. Y ahora os explicaré que hemos hecho estudios muy interesantes con magnetoencefalografía, curiosamente en la banda alfa, porque es una banda muy interesante y es la banda dominante, la frecuencia dominante en el cerebro, pero su aplicabilidad a día de hoy es limitada porque hay muy pocos aparatos de magnetoencefalografía en el mundo. Si se pudieran transmitir a aparatos de magnetoencefalografía, habría un gran potencial para ayudar a la gente, que es lo importante cuando estamos trabajando con biomedicina. Y la última pregunta, ¿es realmente útil esto? ¿Sirve de algo lo que estamos haciendo? Y aquí os voy a contar dos estudios que hemos hecho con datos reales, con pacientes reales, con cosas de verdad y con aplicabilidades reales que tiene esta tecnología y las tecnologías que he desarrollado durante mi tesis. Esta parte es la parte más interesante, la parte más bonita y la parte en la que yo he tenido menos influencia, porque aunque las técnicas que hemos hecho son mías y yo soy coautor de estos artículos, las ideas son de Fernando, los análisis y las interpretaciones son en parte mías porque he ayudado a ellas y hoy en día se espera transversalidad y que todos sepamos un poquito de todos, pero la parte importante, las ideas de análisis y gran parte de las interpretaciones las hicieron David López y María Eugenia López, que son las dos personas que han trabajado conmigo en estos artículos y son las personas que realmente tienen el gran mérito de estos resultados. Mis méritos son un poquito más pequeños, pero como es la aplicabilidad de lo que he desarrollado en mi tesis, me parece que en parte también es mío. Bueno, pues hemos estudiado, porque es una de las líneas de investigación más importantes del laboratorio, envejecimiento. Concretamente, la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad que, como todas las enfermedades del cerebro, es muy compleja. Tiene una serie de síntomas, entre los que todos conocemos la desorientación, la pérdida de memoria, son los típicos síntomas de la fase de demencia, pero tiene unos signos y síntomas que aparecen mucho antes, décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos. Lo primero que aparece teóricamente es la deposición de beta-amiloide, que es una proteína que aparece en el cerebro, que es específica o en parte específica de esta enfermedad. Hay otras amiloidosis, que es como se llaman las enfermedades ocasionadas por acumulaciones de proteínas, pero esta es muy específica de la enfermedad de Alzheimer. Luego aparece una disrupción sináptica. Teóricamente estos nombres deberían parecer muy bonitos y en una sola línea, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas. A cambiar la resolución, lo siento mucho. Luego aparece daño neuronal, que empiezan a morir neuronas
Aparece daño estructural, que es el que se puede ver en una resonancia magnética. Aparece, por último, el deterioro cognitivo, o uno de los últimos síntomas es el deterioro cognitivo, que es el que siempre relacionamos con la enfermedad de Alzheimer, pero aparece muy tarde en el desarrollo de la enfermedad, porque el cerebro, aparte de muy complejo, es muy resiliente. Y cuando hay pequeños daños en el cerebro, es capaz de compensarlos de alguna manera, y hasta que no llegamos al punto en el que nuestro cerebro no es capaz de compensar los daños que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no aparecen los síntomas clínicos. Y por último, aparece la manifestación clínica de la enfermedad, que es la demencia que todos conocemos. De hecho, las dos primeras líneas, la línea roja y la línea naranja, que son la disolución sináptica y la deposición de metabiloide, a día de hoy no está claro cuál de las dos se produce antes. Es posible que la naranja se produzca incluso antes que la roja y seguro muchas décadas antes de que aparezcan los síntomas en la enfermedad. Y la disolución sináptica, curiosamente, es exactamente lo que medimos cuando hacemos electrofisiología. Tanto la electroencefalografía como la magnetoencefalografía miden la actividad sináptica en el cerebro. Por tanto, cabe esperar que uno de los primeros signos que aparezcan cuando empezamos a tener la enfermedad de Alzheimer en nuestro cerebro sea disolución sináptica y, por tanto, modificación en la señal electro- y magnetoencefalográfica y, con ello, posiblemente, modificaciones en la conectividad funcional. También se ha definido una etapa ligeramente anterior a la fase de deterioro cognitivo leve, que es la de quejas subjetivas de memoria, cuando empieza a aparecer un cierto deterioro cognitivo, pero ese deterioro cognitivo no aparece registrado en los test que suelen hacernos cuando vamos al médico. Es demasiado pequeño, por eso se habla de quejas subjetivas de memoria. No hay un deterioro cognitivo subjetivo, sino que ese deterioro es objetivo. Tú notas que no rindes cognitivamente igual que antes, pero no hay ninguna prueba de que eso sea así. Puede ser simplemente que tú consideres que te estás haciendo mayor y el hecho de considerar que te estás haciendo mayor hace que te veas a ti mismo peor. Entonces la pregunta es, ¿realmente las quejas subjetivas de memoria son parte del continuo de la enfermedad de Alzheimer? ¿Son una dolencia diferente? Se ha comprobado que las personas con quejas subjetivas de memoria tienen más probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo leve y posteriormente enfermedad de Alzheimer que las personas que no tienen quejas subjetivas de memoria. Por tanto, puede que realmente suceda algo ahí, pero no está completamente claro o no estaba completamente claro. Por eso decidimos estudiar esta población. Entonces, buscamos estudiar la cognitividad funcional en distintos estadios de la enfermedad de Alzheimer. Seleccionamos una muestra de varios participantes, varios controles sanos, personas con deterioro cognitivo leve y personas con quejas cognitivas de memoria, y los sometimos a un registro de magnetoencefalografía de 4 minutos de actividad en reposo, resting state, que es lo más sencillo porque, como decía antes también Camilo, metemos a la persona en la máquina, atenuamos ligeramente la luz, nos aseguramos de que no se duerma, que es muchas veces un problema en este tipo de registros, y durante 4 minutos registramos su actividad sin que él tenga que hacer nada en absoluto, con lo cual es posible realizar esta tarea tanto en personas cognitivamente sanas como en estadios avanzados de la enfermedad de Alzheimer, aunque en este caso solamente hemos trabajado con personas con deterioro cognitivo leve. Y luego utilizamos el PLV promedio, que es una medida de conectividad que fue la que mejor funcionó en la medición anterior, la que más correlación daba entre electro y magnetoencefalografía, por lo tanto, supuestamente con la que mejor podemos medir la conectividad funcional, además en la banda alfa, que es de nuevo la banda que mejor podemos medir. Y utilizamos una estadística basada en ANOVA con un Fast Discovery Rate, cosas de matemáticos, estadísticos e ingenieros que no nos interesan demasiado, pero básicamente lo que nos importa es que buscamos diferencias entre los 3 grupos para ver qué diferencias hay entre personas que están cognitivamente sanas y no tienen quejas de memoria, personas que están cognitivamente sanas pero tienen quejas subjetivas de memoria y personas que no están sanas porque tienen deterioro cognitivo leve, que sí que es un estadio temprano de la enfermedad de Alzheimer. Y lo que encontramos es que los controles tienen una diferencia de conectividad, diferencia de actividad en el cerebro frente a las personas con deterioro cognitivo leve. Generalmente eso se ve como que tenemos en los controles sanos, se encuentra una disminución de la conectividad en zonas posteriores de la cabeza y un aumento de la conectividad en zonas anteriores del cerebro, no de la cabeza, perdón. Curiosamente, cuando comparamos los controles sanos con personas con quejas subjetivas de memoria, el patrón es muy parecido. Lo que nos hace pensar que las diferencias que encontramos entre los controles sanos y las personas con deterioro cognitivo leve están producidas por la enfermedad de Alzheimer, por tanto, las diferencias entre controles sanos y personas con quejas subjetivas de memoria también estarían producidas por la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, sí que es muy probable que las quejas subjetivas de memoria sean un estadio muy, muy
temprano de la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho, la conectividad es mucho más parecida a la de las personas con deterioro cognitivo leve. Su cerebro está más cerca del deterioro cognitivo leve que de los controles, lo cual está relacionado con lo que os decía antes. El cerebro es muy bueno a la hora de suplir los pequeños daños que va teniendo con el tiempo. Hasta que no llega un punto en el que no puede él solo recablearse para suplir esos daños, funciona relativamente bien. Eso es bueno y malo. Es bueno porque nuestro cerebro funciona bien durante mucho tiempo. Es malo porque cuando empieza a fallar no lo vemos, porque él solo está intentando enmascarar ese efecto. De hecho, esto está muy relacionado con la reserva cognitiva y la capacidad de resiliencia del cerebro, y cómo las personas más inteligentes desarrollan la enfermedad de Alzheimer cuando la desarrollan mucho más tarde, pero de una forma mucho más radical, porque su cerebro está mucho más dañado de lo que está en personas que no tienen tanta reserva cognitiva y su cerebro no se puede adaptar también a esos daños. Entonces, estas personas que tienen quejas subjetivas de memoria estarían a punto de desarrollar deterioro cognitivo leve, lo cual es malo porque significa que estas personas probablemente vayan a desarrollar en el futuro demencia, pero es bueno porque en esta etapa todavía no tenemos suficiente daño para tener deterioro cognitivo real en el cerebro. Por tanto, si somos capaces de frenar el desarrollo de la enfermedad y frenar la neurodegeneración aquí, vamos a seguir con estas quejas subjetivas de memoria. Esta persona va a seguir diciendo que no se acuerda tan bien como antes de las cosas y que no rinde tan bien como antes cognitivamente, pero no va a seguir avanzando hacia la enfermedad de Alzheimer. Claro, para eso necesitamos que haya tratamientos efectivos que a día de hoy no existen, pero estos resultados nos dan una ventana de oportunidad muy interesante en la cual podemos identificar a personas en riesgo para poder probar nuevas dianas terapéuticas y, en caso de que se desarrollen medicamentos efectivos para la enfermedad de Alzheimer, poder aplicarlos a personas en riesgo específico. Bueno, entonces los participantes con quejas subjetivas de memoria son mucho más similares, como os digo, a los pacientes que a los controles. Luego teníamos, en este mismo proyecto, que llevamos con él desde el año 2010, tenemos una muestra de personas con deterioro cognitivo leve a las que hemos seguido durante mucho tiempo, y algunas de estas personas han desarrollado la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, nos preguntamos si hay algún marcador cerebral en personas que tienen deterioro cognitivo leve, pero que en el futuro desarrollarán la enfermedad de Alzheimer, que las distinga de personas con deterioro cognitivo leve, pero que no van a desarrollar esa enfermedad, o al menos no la harán a corto plazo. Para ello, cogimos una muestra bastante grande de personas con deterioro cognitivo leve e hicimos lo mismo que habíamos hecho antes, que es 4 minutos de registro de actividad de magnetoencefalografía con resting state, cálculo de la conectividad en la banda alfa utilizando la misma técnica que habíamos utilizado antes, y obtuvimos conectividad funcional para estas 98 personas que se habían registrado entre el año 2010 y el año 2013, creo. Esperamos un tiempo y al cabo de 2 años, algunas de esas personas habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer y otras no. A los que habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer los llamamos aquí deterioro cognitivo leve progresivo, porque progresaron a la enfermedad de Alzheimer, y a los que no, que eran más que los que lo habían desarrollado, cogimos una submuestra equilibrada en edad y en nivel educativo con los que se lo habían desarrollado, y a esa submuestra, la que se muestra en naranja en la imagen, la llamamos deterioro cognitivo leve estable, porque no evolucionaron a la enfermedad de Alzheimer. Y utilizamos un ANOVA, una técnica estadística, para ver si había diferencias entre esos dos grupos, si éramos capaces de saber diferencias en el cerebro de personas que dentro de 2 años van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer frente a personas que no. Y luego utilizamos una técnica de predicción, la técnica de regresión logística, en la cual intentamos saber si una persona pertenece a un grupo o a otro a partir de la conectividad funcional que esa persona ha manifestado. Lamentablemente, este estudio es retrospectivo, no es prospectivo. Ahora mismo estamos trabajando en estudios prospectivos para decir quién va a desarrollar en el futuro la enfermedad de Alzheimer. En este caso, sabíamos quién había desarrollado la enfermedad de Alzheimer, por lo cual los resultados son extremadamente buenos, pero no necesariamente completamente correctos. Quiero decir, están exagerados, digamos, como muchas cosas cuando hacemos tesis doctorales. Pues el resultado nos muestra que los pacientes que desarrollan enfermedad de Alzheimer, que desarrollarán enfermedad de Alzheimer, porque recordemos que esto es antes de que la desarrollen, en el futuro muestran una mayor conectividad entre el cíngulo anterior y zonas posteriores de la cabeza. Esto es bastante estable y bastante significativo estadísticamente,
Y además, esto es muy bueno porque, no sé si recordáis, no he puesto de nuevo la imagen que tenía antes, pero los enlaces que más se parecían en electroencefalografía y magnetoencefalografía eran los que conectaban zonas anteriores y posteriores, los largos enlaces anteroposteriores del cerebro, con lo cual es muy probable que este mismo resultado se pudiera localizar en electroencefalografía. Además, utilizamos, como os decía, un clasificador en el que introdujimos una prueba de memoria, el recuerdo inmediato, en el que a una persona se le narra una historia y tiene que intentar recordar la mayor parte posible de los ítems de esa historia y el más significativo de estos enlaces, y cuando una persona, cuando solamente tenemos en cuenta la puntuación en recuerdo inmediato, somos capaces de clasificar al 80% de las personas que van a desarrollar Alzheimer, es decir, 8 de cada 10 sabemos si van a desarrollar o no Alzheimer en 2 años. Cuando solamente utilizamos la conectividad funcional, de nuevo, 8 de cada 10 personas las acertamos, pero cuando combinamos ambas, acertamos en 9 de cada 10. Eso significa que, aunque la neuropsicología, la prueba de memoria, es muy útil para saber quién va a desarrollar Alzheimer y quién no, lo cual tiene sentido, porque el Alzheimer es una enfermedad que afecta principalmente a la memoria, este resultado aporta información extra que no aporta la neuropsicología, por lo tanto, es útil en sí mismo. No podemos, sin este resultado, hacer la misma predicción, o al menos con la misma calidad. Entonces, las conclusiones. ¿Qué significa todo esto? Pues que, como era de esperar, la localización en magnetoencefalografía es mayor que en electroencefalografía, que los valores de conectividad en EEG son muy parecidos a los valores de conectividad en magnetoencefalografía, por lo tanto, es muy probable que los resultados que obtenemos en estudios de magnetoencefalografía, que tienen muy alta precisión, pero hay muy pocas en el mundo, sean trasladables a electroencefalografía, lo cual es una muy buena noticia desde el punto de vista de la aplicabilidad. Y que la conectividad funcional además permite saber quién va a desarrollar dentro de 2 años la enfermedad de Alzheimer dentro de una muestra de personas con deterioro cognitivo leve. Y como os digo, esto es muy probable que se pueda transmitir a EEG. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué queremos hacer y hacia dónde vamos? Pues queremos seguir trabajando en mejorar la localización de fuentes. Hemos visto que el error en EEG es de en torno a 1 centímetro. Quizás podamos encontrar maneras de reducir ese error todavía más. Estamos trabajando en ello. También estamos trabajando en combinar los datos de EEG y MEG de forma que reconstruyamos las fuentes de forma simultánea y calculemos la conectividad de forma simultánea, porque se sabe que la electroencefalografía mide mejor fuentes profundas y la magnetoencefalografía tiene mejor resolución espacial en general. Por tanto, utilizar ambas probablemente nos dé mucha más información que cada una de ellas por separado. Y, lo más importante, estamos trabajando en transmitir todo esto que hemos aprendido y todos estos modelos que estamos desarrollando al campo del EEG, que es donde realmente va a ser útil y donde realmente podemos aplicarlo a la población en general y podemos utilizarlo como una técnica de screening para saber qué personas están en riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y, por tanto, poder ayudar a estas personas. Y como agradecimientos de esta tesis, bueno, pues a todo el mundo que ha tenido a bien darme dinero, a la Politécnica, al Centro de Tecnología Biomédica y la Complutense, la beca FPU con la que me concedió el Ministerio de Educación, creo que se llamaba Ministerio de Educación en aquel momento, no lo sé porque es muy difícil saberlo, el Hospital Universitario 12 de Octubre, que ha colaborado en algunos de los estudios, el Mass General Hospital, donde realicé mi estancia en la Universidad de Harvard, y el NIH y la Universidad de Pittsburgh, con los que estamos colaborando actualmente para transmitir y llevar un poquito más allá estos resultados que hemos encontrado. Agradecimiento sobre todo, como os decía, a todas las personas del laboratorio, porque yo he hecho números y he jugado con números, he jugado con código y he jugado con numeritos y con gráficas que suben y bajan, pero las cosas interesantes como poder ayudar a gente que tiene Alzheimer, poder ayudar a gente que poder saber qué personas están en riesgo de desarrollar dependencia del alcohol, poder saber qué personas están en riesgo de desarrollar Parkinson, ese tipo de cosas que son las cosas de verdad importantes que se han derivado de esta tesis han sido gracias a todas estas personas, en especial a Fernando Maestú, que ha tenido en bien acogerme, pese a ser psicólogo y estar en un grupo que originalmente era de psicólogos, acoger a un ingeniero de León en él, pero todos ellos han participado y todos ellos son las personas que de verdad han hecho que la tesis que han premiado hoy, que es mía pero también es de ellos, el premio que tiene es en gran parte gracias a ellos. Y sobre todo gracias a Francisco del Pozo, porque es la persona que hizo este centro, prácticamente con sus propias manos, la persona que consiguió el mucho dinero que hace falta para comprar un aparato de magnetoencefalografía y la persona que me trajo de León con la gallina debajo del brazo prácticamente y convenció a Fernando de que me acogiera y de que me diera una oportunidad para hacer cosas interesantes, pese a, como os digo, que sea un ingeniero al que le gustan los números y quizás no tanto las personas.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu presentación. No tenemos tiempo, estamos ya un poco apurados de tiempo para las preguntas. Seguro que tenéis algunas, pero yo os ruego que se las dirijáis a él directamente, bien ahora, después de acabar el acto, o bien por correo electrónico o como prefiráis. Sin más, voy a pasar la palabra al rector para que haga la clausura, la despedida y la clausura del acto. Muchas gracias, director, querido Gustavo. Vamos a empezar con un poquito más de formalidad, quizá, ¿no? Esta despedida del acto, clausura del acto. Director del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Veo algunas otras autoridades. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Cela. Profesorado personal de Administración y Servicios, estudiantes y asistentes todos a este acto, tanto en presencialidad física como en lo que se viene a denominar ahora presencialidad adaptada, también en los tiempos que vivimos y para los que vamos. Y por supuesto, en especial, me dirijo también al premiado, a Ernesto. Muchísimas gracias. Perdón, te he cambiado el nombre. Ricardo, tu director de tesis, Ernesto, y tu otro director, Paco. En este momento Paco comenzó dirigiendo la tesis. Sí. No. Por lo tanto, pues también es un recuerdo para él. Y en este caso también me dirijo pues, a alguna de sus familiares que está en el fondo, que a Marta también. Bien, las primeras palabras, como siempre en estos actos, a los cuales todavía no acabo de acostumbrarme por el hecho de la mascarilla, como bien decíais antes, es un poquito complicado. Las primeras palabras son de felicitación. Felicitación por la tesis, por los resultados. Y en estos casos la extensión de la felicitación siempre se hace no solo al doctorando, ya doctor, sino también a los directores de tesis por las ideas y por lo que has comentado, pues a todo un equipo de personas de este Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Quisiera en este caso pues dedicar unas palabras también a uno de los directores de la tesis, al creador de este centro, al profesor Paco del Pozo, que por cierto me dio clases a mí también en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en su momento, porque Paco era un visionario de cosas que había que hacer en un futuro y probablemente pues ya bastante tiempo atrás, el segundo tercio o casi el tercer tercio del siglo pasado, cuando Paco, en los inicios de su carrera investigadora, pues comienza introduciendo la bioingeniería como una especialidad en lo que era entonces la ingeniería de telecomunicación en aquel momento. Ha perdurado hasta nuestros días el estar incluido como una disciplina en este caso en la ingeniería de telecomunicación, pero ha tomado cuerpo propio en el momento en que no solo en las enseñanzas, sino en la investigación. Y fue pionero en aquello porque nadie había introducido hasta entonces en la ingeniería lo que eran los conceptos de bioingeniería y posteriormente denominados de ingeniería biomédica, con todo lo que ello ha dado de riqueza en la investigación en nuestro país y a nivel internacional. Pues él fue un visionario que además, tengo que decir, que cuando han venido desde los Estados Unidos de América a acreditar nuestros títulos internacionalmente, pues detectaron que había algo que no había en otros sitios y precisamente era esto que había introducido nuestro querido Paco, el profesor Francisco del Pozo, había introducido en las enseñanzas en aquel momento de la ingeniería de telecomunicación en aquella época. De aquello
que él inició en aquel momento, pues hemos pasado a tener hoy este Centro de Tecnología Biomédica, en el cual él fue el primer director, hasta hace muy poco, y que ha pasado el testigo a su sucesor, el profesor Gustavo Guinea, y además pues fundador y creador y factotum de muchas cosas. Por lo tanto, pues querido Paco, que seguro que estás viendo estas cosas desde algún sitio, y como ya ha dicho Gustavo al principio, es creo el primer sitio donde en esta nueva realidad inauguramos con algún tipo de acto presencial que incluye esa presencialidad adaptada, puesto que nos están viendo desde otros sitios también, incluidas nuestras queridas Islas Canarias, donde estará también Ernesto oyendo lo que ha sido el discurso de presentación de la propia tesis de Ricardo. Bien, quisiera mencionar también algunas cosas, y es que esta investigación, conjuntamente con lo que son estas tesis, es lo que proporciona a la Universidad Politécnica de Madrid, y por eso quiero con ello dar todo el agradecimiento al trabajo que hacéis aquí en el CTB, da una presencia, no solo por el trabajo en el CTB, pero el CTB es uno de los exponentes más grandes de la Universidad Politécnica de Madrid para este tema, es lo que da presencia en el área de ciencias de la salud a la Universidad Politécnica de Madrid, en el área de la Comunidad de Madrid. Tanta presencia da que así, pues anecdóticamente, pues la Comunidad de Madrid hizo hace pues, año y algo un informe sobre lo que significaba la presencia de sus universidades públicas en el área de ciencias de la salud. Inicialmente descartaron la Universidad Politécnica de Madrid pues porque no tenemos facultad de enfermería, facultad de medicina, de psicología y de otras ciencias relacionadas con ciencias de la salud o del ámbito de ciencias de la salud. Entonces nos quejamos, lógicamente nos quejamos de aquello, y el resultado de decir téngannos en cuenta, por favor, fue que en el informe que hizo la Comunidad de Madrid ocupamos más páginas en ese informe que cualquiera de las otras universidades que tienen facultad de medicina, facultad de enfermería, psicología, etcétera, etcétera. Y lo tenemos gracias a actividades de este tipo, gracias a tesis como la que Ricardo nos ha presentado hoy. Legado, por supuesto, de nuestro querido Paco del Pozo. Bien, dicho esto, me quisiera referir unos minutos a la conferencia que quiero agradecer al profesor Cela también, que nos ha presentado como introducción a este acto, en el cual bien nos ahonda en ese misterio importante, grande, que es el funcionamiento de nuestro cerebro. En realidad, también la tesis de Ricardo está por ese camino, medir, que es la obsesión de un ingeniero, medir, para sacar una serie de conclusiones. Y efectivamente, pues encontrar la belleza es algo relativamente complicado, pero medirlo todavía es más complicado. Y sí me gustaría añadir alguna cuestión más, y es el tema de la repetibilidad de los experimentos, que es relativamente complicado, y por eso se nos han puesto unos ejemplos que son repetibles para poderlos medir. Pero es más complicado cuando uno se pone a medir lo que significa la belleza en una manifestación artística, puesto que ahí tenemos dos componentes. Una es la componente de la interpretación, por quien lo interpreta, y otro la componente de la percepción, que es la persona a la que realmente tenemos que medir si ese tema de la belleza es bello o no bello, o cómo es de bello. Y digo esto porque en la interpretación, y según cuáles sean las manifestaciones artísticas que se intenten medir, resulta que hay interpretaciones que son de carácter periódico y por lo tanto más o menos predecibles, y sin embargo tenemos también otras interpretaciones que son de carácter impredecible porque dependen de la subjetividad de una persona para la propia interpretación. Si la interpretación depende de algo como por ejemplo la luz, pues sabemos que es periódico, más o menos una vez al año
tenemos el mismo tipo de iluminación, el mismo tipo de interpretación respecto a esa obra de arte. Pero si lo que tenemos es una obra de carácter musical, pues dependemos de una persona que interprete esa obra con un conjunto de instrumentistas que naturalmente tampoco interpretan nunca de la misma manera y siempre hay unos sentimientos muy subjetivos a la hora de la interpretación. No es la luz que interpreta tozudamente y de manera sistemática todos los años con las mismas coordenadas de longitud y latitud, suponiendo que el tiempo atmosférico esté igual cada año en el momento de esa interpretación, es más o menos predecible y más o menos repetitivo. Luego está, por supuesto, la parte de la percepción, que eso es la otra cuestión y es lo que nos adentra en el conocimiento de ese todavía misterio que estamos descifrando y que en este Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid pues nos consta que ha sido desde el principio una de las metas más importantes y de hecho el leitmotiv de la fundación del propio Centro de Tecnología Biomédica desde el origen. No quisiera extenderme más, simplemente había tomado algunas notas aquí al hilo de lo que ha sido la conferencia y la exposición de la tesis de Ricardo. Quisiera ir al capítulo de los agradecimientos. Agradecimiento al Centro de Tecnología Biomédica, al director, siempre se mira al director, pero hay un equipo de gente, había una foto que nos ha puesto Ricardo al final, de las personas que han estado con él en la tesis, hay mucha más gente que está alrededor y además el Centro de Tecnología Biomédica es un aglutinamiento no solo de personas de la UPM, sino de personas de otras universidades, de otros centros de investigación y eso le da una singularidad importante en el contexto de la Universidad Politécnica de Madrid, que no todo es UPM aquí, sino que es un lugar de encuentro de investigadores de muchísimos otros sitios. Y efectivamente, pues es el primer lugar donde tenemos un acto de estas características, mascarilla puesta, y por lo tanto esa dificultad a la hora de pensar en las cosas y bueno, pues las expresiones no se ven en las caras. Como decía muy bien el profesor Cela, esto es lo más parecido a los forajidos del oeste a la hora de intentar pues alguna otra cosa posterior con una indumentaria de estas características. Enhorabuena porque es el primer acto y desde luego pues ha sido complicado, me consta, porque bueno, pues hay que hacer los planes de prevención, tienen que ser revisados por riesgos laborales, todo ha sido y estamos aquí en las condiciones de máxima seguridad. Agradecimiento al profesor Cela Conde por la conferencia que nos ha dado, como asimismo el agradecimiento a Ricardo por la presentación de su tesis, con la enhorabuena que ya me he referido, extendida por supuesto a su director Ernesto, vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, recuerdos al rector en este momento, querido Ernesto, transmíteselos, hemos coincidido en varios foros, además últimamente en este año más veces, y agradecimiento a nuestro querido Paco del Pozo como codirector de la tesis en los primeros momentos y que, bueno, lamentablemente lo tuvo que dejar, pero ahí está la impronta. Mozart dejó incompleta también su famoso Requiem y al final pues lo oímos en todas partes y está el espíritu y la forma de hacer las cosas de Mozart en ese Requiem absolutamente. A pesar de haber una parte que se acaba la partitura de Mozart, sigue el espíritu de Mozart en esa partitura. Agradecimiento a todos ustedes por estar físicamente aquí en este acto, como asimismo a los que están en esa presencialidad adaptada y que nos están siguiendo en este momento desde otros sitios. Y también me van a permitir que en estos momentos dedique un especial agradecimiento a las personas que han preparado el plan de prevención. Yo sé que el director ha estado detrás de hacer seguramente mucho más que el esqueleto, porque lo hizo rápidamente, pero ha habido más gente que ha estado preparándolo. No solamente es preparar la señalización de los pasillos, la señalización de
este salón de actos, sino que también es preparar pues, el tema de los cuartos de baño, la disponibilidad de la entrada, el control de la entrada, toda una serie de cosas que tienen que estar preparadas para poder tener un acto como este, con una presencialidad física en condiciones totales de seguridad. Por eso agradecimiento a quienes han preparado el plan y no menor agradecimiento a las personas que se han revisado el plan, porque hemos tenido al Comité de Prevención y Seguridad trabajando en 24/7, absolutamente en esta reincorporación a la nueva realidad o nueva normalidad. Hemos tenido trabajando en 24/7 y todavía están en 24/7, incluidos los fines de semana, por lo tanto quiero agradecer. Y terminar estas palabras diciendo que en esta construcción de la nueva realidad, pues es importantísimo el papel que todos nuestros centros están haciendo y en particular en este caso el papel que está haciendo el Centro de Tecnología Biomédica por los motivos de la investigación, en este caso además más relacionados todavía con el tema de ciencias de la salud, acaba entre las ciencias de la salud y la ingeniería. De hecho, pues en los tiempos más duros de la pandemia, pues este centro ha estado activo y gracias a eso, pues la Universidad Politécnica de Madrid ha estado presente en los tiempos más duros también que hemos vivido de la pandemia. Como decía, pues en definitiva el papel de nuestros centros, en particular aquí del Centro de Tecnología Biomédica, pues es fundamental para que la Universidad Politécnica de Madrid pueda liderar, como estamos haciendo, con proyectos que estamos presentando y reuniones que estamos teniendo, liderar la construcción de esa nueva realidad socioeconómica desde la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias a todos.